Dios Padre, te damos gracias porque hoy podemos comenzar en este día delante de tu presencia, dándote culto en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque cada vez que nos ponemos delante tuya, tú eres bueno, Señor, y derramas de tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias porque a través de tu palabra nos hablas, Señor, nos guías, nos confortas. Dios Padre, en este momento a través de la escuela de evangelismo, Señor, que podamos estar recibiendo la sanidad espiritual, como hablamos la semana pasada. También que podamos estar recibiendo la sanidad al corazón o a los sentimientos, como vamos a ver en el día de hoy. Que podamos recibir toda la sanidad necesaria, Señor, para levantarnos en esa cumbre espiritual, para que a través de nosotros, Señor, así como disfrutamos de las bendiciones del trono, la luz de Jehová, la luz de Jesucristo, esté resplandeciendo a las 237 naciones. Padre, bendice a tu iglesia en este momento, que nos podamos levantar acorde al cumplimiento de tu palabra, acorde, Señor, al horario que tú tienes para nuestras vidas, para cambiar la corriente espiritual de España, de la región donde estemos, Señor, y del mundo. Bendícenos y guíanos en el día de hoy, para que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La palabra de hoy la podemos encontrar en Mateo 11, del 28 al 30. Vamos a leerla todos juntos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Muy bien. Pues esta semana estamos viendo en la Escuela de Evangelismo la sanidad del corazón o de los sentimientos. Y Jesús en este versículo, en estos versículos de Mateo capítulo 11, habla unas palabras muy importantes. Sabiendo la aflicción que hay en el mundo, sabiendo lo difícil que puede ser la vida para las personas que están separadas de Dios, sabiendo que no importa lo que te esfuerces o el éxito profesional que puedas llegar a tener, o el dinero que puedas reunir, o en qué familia hayas nacido, sin importar nada de esto, Jesucristo o Dios sabe que en este mundo hay aflicción, que hay problemas y que nada de esto es la respuesta. Por eso Jesús, ¿qué es lo que dice en este momento? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para que puedas encontrar una respuesta a tu aflicción, a tu problema, Jesucristo vino a esta tierra. Por eso, si tú puedes depositar tu fe en Él, si tú puedes ir a Cristo, vas a disfrutar y recibir ese descanso en tu alma. Vas a tener paz. Y esta paz no es como la paz que da el mundo. Es diferente. La semana pasada estuvimos hablando sobre la sanidad espiritual. Y es la sanidad esencial y más importante que debemos recibir. La sanidad espiritual. ¿Cuándo comienza esa sanidad espiritual? En mi encuentro con Cristo. Todos hemos nacido. Hemos vivido nuestra vida lo mejor que hemos podido, esforzándonos, pero hay muchos factores que no tienen nada que ver conmigo. Hay una herencia espiritual, una carga espiritual. Por eso la sanidad más importante es la espiritual, que ocurre cuando yo me encuentro con Cristo. En ese momento que yo entiendo que Dios envió a Jesucristo para salvarme, por eso decimos que es mi Salvador, y que al recibirle, el problema del pecado que me traía condenación, el problema de estar separado con Dios y el problema de Satanás, de los demonios, de toda condenación o esclavitud, ese problema es solucionado a través de Cristo, quien es profeta, sacerdote y rey. En ese momento que yo creo en esto y conozco a este Cristo, porque todos hemos oído hablar de Cristo desde pequeños, y más en nuestra cultura. En otras culturas, como en Corea, yo me he encontrado con gente mayor
que no han oído la palabra Jesús o Cristo, no saben quién es, porque es otra cultura. Pero en nuestras culturas no habrá gente que no ha oído hablar de Jesucristo. Pero no es que no he oído hablar de Jesucristo, tengo que entenderle. En el momento que yo entiendo que Jesucristo viene a mi vida para darme la salvación y que la salvación significa ser libre de Satanás, de la condenación del pecado y ser hecho hijo de Dios, restaurando mi relación con Él a través del único mediador, quien es Cristo, porque es el único camino. Cuando yo entiendo esto y lo recibo, ahí viene la sanidad más importante a mi vida. Es la sanidad espiritual. Porque antes estaba muerto en mis delitos y pecados y no tenía más remedio que seguir la corriente de este mundo. Aquel que tiene toda la autoridad y potestad del aire, quien es Satanás, el príncipe de esta tierra, quien es el dueño, el que trae la infelicidad, el que trae las desgracias. Yo no tenía más remedio que vivir dentro de esa corriente. No importaba todo lo demás, lo bien que se me diera otras cosas. Es un destino que no podía salir de ahí y se repetía. Por eso la sanidad espiritual, ¿qué ha ocurrido cuando me he encontrado con Cristo? Aquellos que creen en su nombre y lo reciben, Dios les da la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Y esa es la primera sanidad que hemos recibido y la más esencial. Porque si no, sin esta primera sanidad espiritual, que es cambiar mi dueño, mi identidad, volverme hijo de Dios, eso es lo más importante. Que vosotros ya sois salvos hijos de Dios. Si yo no recibo esta sanidad espiritual, si yo no cambio mi dueño y Cristo toma el control de mi vida, no hay camino para una sanidad, no hay camino para una respuesta en mí. Por eso es lo más importante, el mensaje de la semana pasada. Y partiendo de esa base, de esa sanidad espiritual, partiendo de que yo ya soy hijo de Dios, porque creo en Jesucristo, de que soy salvo, no por mis obras, no por lo bueno que soy o por lo que he hecho o no he hecho, sino que soy salvo por mi fe, porque el justo vivirá por fe. ¿Qué ocurre? Que partiendo de esa base, ahora yo puedo empezar a recibir sanidad en mi corazón. Estas semanas, de ahora en adelante, voy a hablar un poco más de la sanidad, porque para nosotros de verdad no hay otra cosa. Recibir sanidad espiritual, fuerza espiritual, levantarnos a la cumbre espiritual y de ahí a las misiones, a la evangelización del mundo. Para eso Dios te ha llamado, para eso Dios te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es importante que recibas sanidad. Podemos vivir tal cual ahora. Vivimos, un día morimos, nos vamos al cielo y ya está. Pero aferraros al pacto de Dios. Yo tengo que recibir sanidad a mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo que ensanchar mi recipiente, tengo que prepararme para realmente ser usado por Dios para la evangelización del mundo. Entonces es necesario que yo reciba una sanidad espiritual. Dios, obra en mi vida, sáname, porque tengo que levantarme para hacer la evangelización del mundo. Y es necesaria esta sanidad. Hay una sanidad del corazón que es necesaria en todos nosotros. ¿Por qué? Ciertamente no hay nadie en este mundo que no tenga heridas. Pero nosotros tenemos que entender de dónde vienen estas heridas. Y la obra realmente, el origen de todas estas heridas, que ha sido ese tiempo espiritual donde no había recibido esa sanidad espiritual. Entendiendo esto, yo puedo empezar a sanar mi vida. Estas heridas que están en nosotros, en nuestro corazón, lo voy a ir explicando un poco más. Por estas heridas rigen completamente el hoy de una persona, por lo que es necesaria sanarlas. Tengo que entender mi vida con el Evangelio. Ahora que sois hijos de Dios, ¿por qué está esto en mi vida? ¿De dónde ha venido esto? ¿Quién me ha traído esto? Cuando uno empieza a abrir los ojos espirituales y a entender su vida desde el punto de vista del Evangelio, empieza a recibir la sanidad. Os bendigo para que la sanidad empiece a tomar lugar en vuestras vidas. Entonces vuestras emociones empezarán a recibir sanidad. Por ejemplo, una persona que de pequeña se cayó al agua y hoy tiene miedo a nadar.
tiene miedo al agua. Son heridas que vienen del pasado. Es un ejemplo, ¿verdad? O personas que en la iglesia antiguamente empezaron a ir a la iglesia y no pudieron empezar a disfrutar del evangelio tanto, y por una mala experiencia con su pastor o con una mala experiencia con gente de la iglesia, ¿qué ocurre? Que eso les empuja a hacer su vida de fe, su camino de fe, solos. Sí, bueno, yo creo en Dios, pero un poco a mi manera. ¿Cuánta gente hay en España que realmente tiene un corazón de buscar a Dios, pero que no cree en la iglesia? ¿Por qué es esto? Por heridas del pasado, cosas que han visto a lo largo de la historia, incorrectas. Seguramente que sí. No voy a entrar a hablar de cada caso. Pero nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Que por esas heridas del pasado, estas heridas marcan completamente nuestra vida. Es necesario sanarlas, porque Dios no quiere que estemos atrapados en estas cosas. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que a través de Cristo tú recibas la sanidad para llegar a esa cumbre espiritual y ser la persona que posee respuestas. Hoy, dilo para ti mismo. Mi herida no es un problema. Mi herida va a ser la plataforma y un mensaje para muchas personas que están dentro de esta herida. Ese es el plan y la voluntad de Dios. ¿Cuánto has sufrido en tu pasado? Pues tú realmente lo conoces, ¿verdad? Dios también lo sabe. Pero si puedes cambiar esa herida con el Evangelio, si puedes levantarte poniendo tu esperanza en Cristo, vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida y te va a empezar a traer una sanidad. Y ese mensaje, esa situación que tú pasaste, va a ser el mayor mensaje para ayudar a otros muchos. Vas a ser esa cumbre espiritual. También hay personas que por el ambiente, y he puesto etcétera también, porque solo son 3 ejemplos. Cada persona tendrá sus heridas, pero que están ahí en nosotros y que por estas heridas están marcando nuestra vida, nuestra forma de vivir. Personas que en el ambiente o por la situación en la que nacieron cuando eran pequeños, las dificultades que tenían la familia, pues eso les creó a ellos una herida que ahora han crecido y viven atrapados de la misma forma. Yo conozco una persona que su familia tenía muchas necesidades cuando era pequeño y siempre dependía de que alguien, amigos o familiares o incluso otros creyentes, les ayudara continuamente. ¿Qué pasa? Que eso se volvió su herida. Yo por mí mismo no puedo. Yo soy una persona que necesito ayuda. Satanás le atacó completamente a través de eso. Esta persona ha crecido y viendo su vida ahora, porque es una persona que yo conozco, yo veo que no tiene ninguna capacidad de hacer algo por sí mismo. Y no es que no tenga cualidades, no es que no sepa hacerlo, es su herida. Que le ha marcado tanto que a sí mismo le dice, no puedo hacer. Ya su autoestima está por los suelos y continuamente tiene complejos. ¿Qué pasa? Que si no le ayudas un poco, si no le empujas un poco, no puede salir de esa situación. ¿Por qué? Es su herida. Hubo un policía que él, siempre que alguien se salta un semáforo en rojo, multa, 100%. Bueno, pero es que estaba medio... Hombre, si te has saltado el semáforo en rojo es multa, 100%. Pero a veces cuando te pilla el policía y estaba medio naranja, tal, no sé qué, oye, lo siento, iba un poco con prisas, hay algunos que dicen, bueno, tenga cuidado y no lo haga más, tal. Y a veces pues te libras un poco de la multa, ¿no? Dependiendo de qué policía toques. Ese policía siempre multa. ¿Por qué? Una persona se saltó un semáforo rojo
y atropelló a su hijo. Eso se volvió su herida. Y ya cualquier persona que se salte un semáforo en rojo, no la perdona. Multa, la más grave que pueda poner. Las heridas que hay en nuestro corazón, pues nos llevan, dirigen nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos sanar esto. Si no, nuestras vidas nos atrapan y continuamente parece que no avanzamos y continuamente los mismos problemas del pasado se van repitiendo en mi vida. Otra vez la misma situación. Otra vez necesito ayuda. Otra vez necesito que me den esto. Otra vez necesito dinero. Y la gente se atrapa. No es su situación, sino que es un engaño mezclado con la herida. Preparando este mensaje, pues yo he hablado con Raquel, que es psicóloga. A ver, desde la psicología, ¿cómo trabajáis con las heridas? Y ella me explicaba que hay varios tipos de psicología y que muchas de ellas, pues las heridas del pasado ya las trabajan con ¿qué? Con espiritismos, como estuve hablando de la psicología sistémica, etc. ¿Qué es lo que falta? Una psicología con evangelio. Alguien que pueda entender desde el punto psicológico, pero también el mundo espiritual correctamente. Al no conocer el evangelio, la gente o las personas no han experimentado un amor incondicional de Dios. No han experimentado la obra de Dios en sus vidas. Vosotros sois testigos de esto. Aunque en un pasado no lo pudisteis experimentar, hoy y continuamente, cuando yo permanezco en la palabra, veo cómo Dios obra en mi vida. Si no lo habéis visto, yo lo he visto en vosotros. Nosotros somos testigos de esto, de la palabra, del evangelio. Las personas que no conocen a Cristo ni han experimentado a Cristo, no han podido experimentar ese amor incondicional de Dios, porque solo ese amor viene de Dios. Por eso no pueden perdonar a otros, por eso tienen la autoestima baja, por eso en cualquier situación se sienten culpables, caen como en victimismo, en celos, en envidia. ¿Por qué? No han experimentado las cosas que vienen de Dios. Por eso Jesucristo, para que pudiéramos sanar estas heridas, ¿qué es lo que dijo? Jesús dijo, venid a mí. ¿Tenéis estas heridas? Venid a mí y yo os haré descansar. Y hallaréis descanso a vuestras almas. Es una gran bendición. Vivir creyendo en Jesucristo es lo más cómodo. Satanás ataca usando tus heridas del pasado. Por eso, sánalas. Sal de ese engaño de Satanás. Hay cosas que todavía puede que estén ahí. Malas experiencias que me pasaron en el colegio hace unos años, o cuando era pequeño en el colegio con unos amigos, o jugando al fútbol o tal. Bueno, puede que esté ahí. Por eso es necesario que estés editando tu vida con el Evangelio, que puedas leer tu pasado con el Evangelio. ¿De dónde viene esto? ¿Quién me trae esto? ¿Y qué es la respuesta? ¿Cómo Cristo es la respuesta para esto? Cuando uno empieza a experimentar del Evangelio, como hablábamos la semana pasada en el mensaje, cuando uno empieza a experimentar a Cristo, de verdad, sanidad se empieza a levantar. Poner a Cristo primeramente como el dueño de vuestras vidas. Ir a Él en medio de toda dificultad. Y realmente vais a recibir descanso a vuestras almas. ¿Cómo puedo disfrutar de esto? Nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Ya Jesucristo os preparó a cada uno de vosotros. Tenéis que creerlo. Dios me ha llamado como remanente. Dios me ha llamado y me ha salvado. Me ha dado la salvación. Me ha llamado como su hijo. ¿Para qué? Para que me pueda levantar.
Gracias Dios por la salvación. Cuando uno empieza a entender esto, me ha dado la seguridad de la salvación, la seguridad de la guía, la seguridad a que cuando oro Él me responde. Ya no tengo condenación porque tengo el perdón de los pecados, tengo esa seguridad. Y yo no puedo fracasar porque el Espíritu de Dios está conmigo. Él me ha llamado porque va a cumplir su plan a través de mí. Cuando yo empiezo a entender esto, a creerlo, sanidad en mi corazón, en mi pensamiento, me empieza a venir. Por eso, ¿cómo puedo realmente disfrutar de esto? ¿Cómo puedo empezar a recibir esa sanidad? Punto número 1, creer en Cristo. Y después, dentro del Evangelio, en Efesios 6, del 13 al 17, Dios nos dice que para hacer la guerra espiritual, que nos pongamos la armadura. ¿Qué armadura? Pues el cinturón de la verdad. Tenéis que ir con la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Lo que dicen otras personas, lo que dice la sociedad de vosotros, o lo que dice la gente de ti, o lo que ha ocurrido en tu pasado, no es la verdad. ¿Qué es la verdad? Que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, que no tenía más remedio que seguir la corriente de este mundo, pero que Cristo vino para ser mi Salvador. Esa es la verdad, el camino y la vida, Jesucristo. Apretaos el cinturón de la verdad, para no ser avergonzados, para tener seguridad. Después nos ha dado la coraza para protegerte. Aquí en el pecho están los órganos vitales más importantes. Y Dios nos ha puesto la coraza, que es nuestra justicia. La armadura, la coraza que ya te protege, que es tu fe en Cristo. La justicia, que tú eres justo porque crees en Cristo. No por tus obras, no por lo bien que te defiendes, no por lo bien que peleas, sino porque esa armadura, esa justicia, ya te ha sido dada por tu fe en Cristo. Después, los calzados del Evangelio, el Evangelio de paz, el Evangelio en el que hay paz, en el que hay descanso. Eso es el Evangelio. El pastor Che decía esta mañana, claro, yo me he hecho pastor, pero estudié en un seminario donde no me decían consumado es. Me decían, tú crees en Jesucristo, ahora tienes que hacer buenas obras, tienes que vivir sin pecar, tienes que ayunar y orar mucho para recibir bendición. Entonces, claro, la vida de fe era lo más difícil. Las buenas obras, el ser bueno, el vivir sin pecar, es algo que te viene cuando tú disfrutas de Cristo. Pero antes que ser bueno, tienes que creer. El calzado del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio de paz es el calzado? El calzado tiene que ser cómodo. Con un calzado incómodo no vas muy lejos. Después el escudo, para protegernos. ¿Por qué? Porque Satanás viene hablándote de tu herida. Es que tú no sabes hacer esto. Es que fíjate, es que no tienes estudios. Es que no sé qué. No estás preparado. Es que no sabes inglés. Es que no sé qué. Con tu herida. Yo tengo que tener el escudo que es de la fe, donde creo realmente en el Evangelio, en quién es Dios y en el plan que Dios tiene para mi vida. El yelmo, que es el casco que me protege la cabeza, que es la salvación. Y después la espada, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la espada es la palabra de Dios? Porque realmente no hay nada más cortante que la espada. No hay nada que pueda cortar toda estrategia de Satanás, que pueda quebrantar a Satanás, solo la palabra de Dios. Satanás viene con una media verdad, media mentira, pero ¿qué te quita? La palabra. Te habla cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios dice de ti o de la situación. Viene con miedo, viene con preocupación. Tú estás ahí agarrado a la palabra de Dios. Con la palabra puedes quebrantar totalmente. Además de esta armadura, la oración. Velad y el diablo huirá. Resistid, velad y el diablo huirá. Poniendo la fe en Cristo con esta armadura y en oración, tienes la victoria espiritual, a esa guerra espiritual.
Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo puedo disfrutar y empezar a recibir esa sanidad del corazón? Restaura la acción de gracias. Delante de tu herida, delante de tu problema, cámbialo con acción de gracias. Y después, medita en el Evangelio. Medita en esa situación con el Evangelio. El pastor Ryu últimamente a esto le habla que te diseñes con el Evangelio, que te edites. Tenemos que leer nuestro pasado con el Evangelio. Edita el Evangelio en tu vida. Pablo, él había recibido una herida tan grande que él era ver a cristianos y se le ensangrentaban los ojos. Por la ley que él había, porque él era judío, la ley, todo lo que él había estudiado, su preparación que él había recibido. ¡Qué barbaridad estos! Que dicen que ese Jesús de Nazaret es Dios. ¿Cómo va a ser? Por malos entendidos que tenían de la palabra de Dios. Y claro, se le ensangrentaban los ojos. Fue uno de los cabecillas de matar a Esteban. ¿Y qué ocurrió? Que de camino a Damasco a matar más cristianos, el Señor se le apareció en Hechos 9. En ese momento, Pablo, quien era Saulo en ese momento, encontró y recibió el Evangelio. Descubrió quién era el Señor Jesucristo y descubrió la misión que Dios le había dado, el por qué le había llamado. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? El Evangelio se estaba editando en su vida. No sé si entendéis bien este concepto. El pastor Río ha dicho que continuamente va a hablar de ello, así continuamente yo también hablaré de ello. Hay que editar el Evangelio en mi vida, ajustar. Cuando yo cojo un móvil nuevo, me he comprado un móvil, ¿qué es lo que hago? Me meto en ajustes y lo ajusto acorde a mi vida. Pongo las alarmas acorde a mi horario, hago esos ajustes. Personalizo el Evangelio. Os bendigo para que continuamente personalicéis el Evangelio. Y Pablo se volvió de perseguidor a evangelista. No importa mi pasado, si hoy puedo personalizar el Evangelio en mi vida, la obra de la recreación se levanta en mí. Os bendigo para que a través de esta palabra estemos recibiendo la sanidad del corazón. ¿Cómo puedo recibir esa sanidad? Mira a Cristo y empieza a leer tu pasado, tus heridas. Empieza a analizarlas y a cambiarlas con el Evangelio, con acción de gracias, con fe. Os bendigo para que la obra de la sanidad se esté levantando cada vez más en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, bendícenos para recibir la sanidad necesaria para poder levantarnos para ser luz a las 237 naciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.